Queridos amigos, bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática, en este proyecto producido por Editorial Safeliz en colaboración con el Campus Adventista de Sagunto. Llegamos a la lección número 5, Milagros alrededor del lago, pero antes de empezar, como siempre, os recuerdo que podéis formar parte de la comunidad de WhatsApp a través del QR que aparece allí y así estar conectados con Safeliz y recibir información en tiempo real. El versículo de memoria de esta semana se encuentra en Marcos 5, versículo 19. Dice así: Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. En esta semana nos vamos a centrar en los capítulos 4 y 5 de Marcos. Y bueno, la Escuela Sabática señala de nuevo este patrón, ¿verdad? En el que Marcos 4 termina con Jesús y los discípulos cruzando el mar y Jesús calmando la tormenta, y Marcos 6 termina con una escena similar, Jesús caminando sobre el agua dirigiéndose a los discípulos. Y entre ambas escenas, ¿verdad?, en el lago, que se convierte en centro de un montón de actividades, sobre todo en Galilea, pues aparecen milagros, aparecen diferentes escenas, y todas ellas tienen como común denominador la intención de demostrar quién es Jesús. A través de estas historias y estos milagros, pues se presenta un Jesús que es capaz de calmar la tormenta, que es capaz de caminar sobre el agua, que es capaz de sanar a una mujer que toca su manto, que es capaz de alimentar a 5.000 personas, es capaz de predicar a su pueblo, enviar a los discípulos. Todo eso son escenas, milagros, que lo que nos hablan justamente es de quién es Jesús, y es el tema principal de estos capítulos. No te pierdas el resto de la semana, donde vamos a ir desgranando estos episodios. Hola amigos, continuamos el estudio de la Escuela Sabática. Llegamos al domingo 28 de julio, calmando una tormenta. En este episodio, que se encuentra en Marcos capítulo 4, es un episodio conocido. Jesús se sube a una barca para enseñar a la multitud, y cuando termina de enseñarle, pues los discípulos toman a Jesús, dicen, pues tal y como estaba, ¿verdad? Y Jesús estaba cansado después de todo el día, así que se montan en el barco para cruzar el lago y Jesús se queda dormido. En ese momento se desata una tormenta tremenda que hace a los discípulos temer por su propia vida hasta que despiertan a Jesús. Y cuando despiertan a Jesús, pues Jesús calma la tempestad, calma la tormenta y se hace una paz tremenda. En ese contexto, la Escuela Sabática lo que nos presenta es un patrón bíblico de una llamada teofanía. La teofanía es una manifestación de Dios, una revelación de Dios. Y es muy interesante el patrón que analiza la Escuela Sabática, porque si vemos a lo largo de la Biblia, suele ocurrir este patrón con 5 elementos. Dios, para empezar, se revela, aparece, revela su poder. La respuesta del hombre es el temor humano, es el temor, miedo. La tercera parte es justamente cuando Dios calma el miedo, no temas, y es muy interesante porque siempre que aparece un ángel, siempre que Dios se revela, la respuesta humana es miedo, y las primeras palabras del ser divino, comisionado o enviado, es no temas, no tengas miedo. Aparece durante toda la Biblia. En cuarto elemento, las palabras de revelación. Después de decir no temas, bueno, el por qué he venido. Y en quinto lugar, la respuesta del ser humano a esa revelación. Bueno, pues en esta historia de teofanía de Jesús con su poder divino, es muy curioso que aparecen 4 de los 5 elementos, y el que no aparece es el cuarto. Son las palabras de revelación divina. Hay como un silencio, y simplemente los discípulos responden, y ante esa respuesta de quién es este, a quien el viento y el mar le obedecen, pues queda la respuesta para nosotros. Así que es muy bonito este patrón porque nos toca a nosotros, le toca al lector responder a esa pregunta de ¿quién es este? No está de más decir que la respuesta a esa pregunta es quizá en nuestra vida la más importante que debamos responder. ¿Quién es Dios para ti? Hola amigos, continuamos el estudio de la Escuela Sabática. Llegamos al lunes 29 de julio. Fijaos qué título. ¿Puedes oír un susurro por encima de un grito? Me encanta esta idea porque va a ser luego desarrollada y es muy bonita. El estudio se encuentra en Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20, y es la historia de los endemoniados gadarenos. En esta historia se cuentan detalles desgarradores, se describe justamente a los endemoniados
En este caso se centra en uno, se centra en el protagonista de la historia, como que nadie lo podía dominar. Y se acerca el endemoniado cuando Jesús, ¿verdad?, y los discípulos llegan a la orilla con la barca, y en medio de esa paz que se acaba de producir en el lago, aparece el endemoniado corriendo, pues con cadenas y heridas y pelo enmarañado. Imaginaos lo que representaba, ¿eh? Y se acerca, los discípulos no dicen nada de ellos, el texto, probablemente se escondieron, y cuando se acerca se postra delante de Jesús. El término en griego que utiliza es proskineo y significa justamente adorar, se utiliza para alguien que adora. Así que encontramos a alguien que este endemoniado sabe quién es Jesús, se postra ante él, pero cuando intenta hablar son los demonios los que hablan por él y empiezan a gritar a Jesús y empiezan a pedirle que se marche. Y hay ese diálogo, ¿verdad? Y les solicitan a Jesús que se puedan ir al hato de cerdos, pero lo interesante que se detalla en la escuela sabática es que en medio de los gritos de los demonios que tenían poseído a este hombre, Jesús escucha el susurro. Jesús escucha la súplica, la intención del corazón de pedir a Jesús transformación, y eso es suficiente. Y me encanta la idea de que en medio de nuestras dificultades, nuestras tentaciones, los ruidos de este mundo, basta un suspiro, basta un intento de acercarnos a Dios para que Él sea capaz de escucharlo, para que Él pueda intervenir y transformar nuestras vidas. Es un pensamiento precioso. La escuela sabática resume dos ideas principales de esta historia. En primer lugar, hay mucho vínculo con la impureza, ¿no? La impureza o la contaminación. Las tumbas eran impuras, los muertos eran impuros, los cerdos eran impuros. Hay esa relación de la impureza con la pureza de Jesús. Y en segundo lugar, se descorre el velo de la gran batalla, ¿no? La batalla del conflicto cósmico, en el que hay un toma y daca, diríamos, en el que Jesús llega, los endemoniados solicitan que vaya a los cerdos, parece que van ganando, pero luego Jesús deja al endemoniado como misionero local y finalmente convierte a mucha gente. Así que en esa batalla es ese detalle de que cuando alguien se pone en manos de Dios, el Señor es capaz de usarlo para transformar toda una comunidad. Hola amigos, continuamos el estudio de la escuela sabática. Llegamos al martes 30 de julio, en la montaña rusa con Jesús. Hoy el capítulo es el capítulo 5, versículos 21 al 24 en la primera parte, luego 25 al 34 en la segunda, y luego terminamos de nuevo del 35 al 43 con la hija de Jairo. Básicamente tenemos a un dirigente, ¿verdad?, Jairo, que tradicionalmente no eran muy amigos de Jesús, que se acerca corriendo a Jesús y parece indicar justamente que está desesperado. El motivo es claramente y rápidamente desvelado porque su hija está agonizando, su hija está muriendo. Y en ese momento Jesús se acerca y camina y le acompaña, decide acompañarlo hacia su casa. Pero en ese momento la historia se interrumpe en otro sándwich de estos que aparecen en Marcos. Este es el segundo que vemos, donde aparece la historia de Jairo, termina la historia de Jairo, pero en medio se interrumpe con la historia de la mujer que padecía de esa hemorragia durante 12 años. Es curioso, no se menciona en la escuela sabática, no se destaca, pero la niña tenía 12 años y estaba muriendo, y la mujer llevaba 12 años sufriendo y también estaba como una especie de muerte social en vida. Alguien que estaba contaminado como ella, pues considerada contaminada, no podía tocar a nadie, no podía participar de la sociedad, así que era una muerte en vida. Por eso cuando esta mujer toca el manto de Jesús y deposita toda su fe en ese toque, Jesús no simplemente la sana físicamente, sino que la restaura socialmente. Por eso pregunta públicamente quién me ha tocado, y cuando ella con miedo dice lo que ha ocurrido, ella la restaura públicamente para que todo el mundo sepa que ha sido sanada. Así que la historia continúa después, llegando a casa de la hija de Jairo, que ya ha fallecido, aunque Jesús dice tranquilos que no está muerta, sino que duerme, y dice esas palabras cariñosas, talita cumi, ¿verdad?, que se traduce como cordero, corderito. Imaginaos, un término cariñoso para dirigirse a la niña, solo con los padres y sus 3 discípulos más cercanos, y en ese momento se consuma el milagro de devolver la vida a la niña. Así que en esta historia se devuelve la vida a 2 mujeres, ¿no? Una mujer que llevaba 12 años muerta en vida y una niña que con 12 años acaba de morir.
es fascinante cómo se muestra el poder de Jesús en estas historias y como siempre aparece esa idea de que nadie revele quién es Jesús, que va manteniéndose durante toda la historia velado, aunque de una forma que es imposible de esconder. Hola amigos, continuamos el estudio de la lección, llegamos al miércoles 31 de julio, rechazo y aceptación. El estudio de esta semana se centra en Marcos capítulo 6 y bueno, comienza destacando que normalmente en un pueblo o una ciudad, cuando hay un habitante, un ciudadano ilustre y vuelve a esa ciudad, alguien famoso que ha nacido allí, pues la ciudad se engalana, se alegra y lo recibe pues con satisfacción, pero no es así en este caso. Jesús vuelve a Nazaret y los de Nazaret no le reciben. Puede ser porque les costaba pasar mentalmente del niño, que luego carpintero y luego viene como maestro, ¿verdad? O porque había hecho muchos milagros en Capernaum y quizá había rivalidad entre las dos ciudades. En todo caso, Jesús no es recibido. Y aparece la tercera historia, sándwich. Jesús envía a los discípulos y los envía sin equipaje y sin que dependan de otros para su sostén, probablemente con la intención de que se vincularan especialmente con aquellos entre los cuales estaban haciendo misión, y de repente se ve interrumpida esta historia por el encarcelamiento y la muerte de Juan. Se nos cuenta con detalles, ¿verdad?, la situación en la que, pues en el cumpleaños de Herodes, Herodías llama a la hija para que baile, y bueno, sabemos que instigada por Herodías, la hija solicita la cabeza de Juan el Bautista, ¿no?, que lo maten y le traigan la cabeza. Todo el mundo queda en shock, pero finalmente la orden se cumple y es un presagio de lo que está ocurriendo. Es decir, mientras los discípulos son enviados a predicar el Evangelio, Juan es recluido y muere en la cárcel. Y luego volvemos en la historia a los que son enviados, pero ya aparece allí un presagio de lo que va a ocurrir. Igual que Juan muere, Jesús también morirá. Así que en medio de la proclamación del mensaje aparece esa nota triste que indica lo que va a ocurrir también a Jesús en breve. Hola amigos, continuamos el estudio de Marcos en la escuela sabática. Llegamos al jueves 1 de agosto, una clase diferente de Mesías. El texto está en Marcos capítulo 6, versículos 30 al 52. Lo que ocurre es que cuando los discípulos vuelven, ¿verdad?, de haber sido enviados a predicar, se retiran con Jesús a un lugar tranquilo, a descansar, a la costa oriental del mar de Galilea, pero la gente empieza a venir y se reúnen 5.000 hombres, sin contar a mujeres y niños, como ovejas sin pastor. Esa frase es importante porque luego tiene un matiz curioso. Cuando llega la tarde, los discípulos dicen, bueno, hay que ir volviendo a casa. La gente tiene que comer, que se marchen. Y hay ese matiz, ¿verdad?, entre el intento humano de resolver con fuerzas humanas un problema y la respuesta de Jesús con una solución divina y milagrosa. Jesús usa a los discípulos, los incluye en el milagro, que se recuesten, y es la multiplicación de los panes y los peces, donde todos son alimentados, ¿verdad? Y en ese sentido la escuela sabática destaca que esa historia se vincula con la noción de Mesías que tenía la gente. Esta noción de como oveja sin pastor parece ser una referencia al texto de Números 27-17. Esta fraseología se utiliza en términos de Moisés, ¿verdad?, donde se solicita justamente la falta de un líder. La falta de un líder o un rey en ese tiempo implicaba que el pueblo estaba también como oveja sin pastor, así que la noción de un Mesías que guiara como un pastor a su pueblo está entretejida en el texto y de alguna forma coincide con lo que la gente esperaba. Alguien que pudiese alimentar a la multitud, alguien que reuniese a la multitud, alguien que coordinara al pueblo enfrentándose frente a Roma, pero lo que ocurre no es ni mucho menos eso. Después de terminar el milagro, Jesús aparta a la gente, envía a los discípulos y él se retira al monte a orar a solas. Y es que aunque la gente quería un Mesías que liberara al pueblo de Roma, Jesús lo que quiere es liberar los corazones de una forma muy diferente a la que ellos esperan. Hola amigos, terminamos ya el estudio de la lección de esta semana, viernes 2 de agosto. Se nos invita a leer dos pasajes, ¿verdad?, el deseo de todas las gentes, Calla, enmudece, y el capítulo El toque de la fe.
Simplemente dos párrafos con ideas muy bonitas que se presentan aquí. En el primero de ellos, cuando todas las demás voces son acalladas y en la quietud esperamos ante Él, el silencio del alma se hace más distinta la voz de Dios. Nos invita, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y dice, fijaos qué interesante, solo aquí puede encontrarse verdadero reposo. Y esta es la preparación eficaz para todo trabajo para realizar por Dios. En medio de este mundo, ¿verdad? Con tanto ruido, con la hiperconexión, con los celulares, con los móviles, con ordenadores, con tanta gente a nuestro alrededor, aunque sea de forma digital, se nos invita a guardar silencio, a escuchar la voz de Dios, a estar en calma. Dice que esa es la preparación necesaria para enfrentar los desafíos que tenemos cada día. Me encanta la idea. Y en segundo lugar, el contraste entre lo que la gente esperaba y lo que Jesús ofrece es un misterio. Dice, el hecho de que aseverara ser el enviado de Dios y sin embargo se negara a ser el rey de Israel era un misterio que no podían sondear. Su negativa fue malinterpretada. Muchas veces nos cuesta entender a Dios. Nos cuesta porque en nuestra mente no es explicable. Pero si es esto, ¿por qué no hace aquello? Así que vez tras vez Dios rompe nuestros esquemas y nos invita a confiar en Él, sin más, aunque no lo entendamos. Ojalá esta sea nuestra realidad. Que Dios os bendiga.